Ok, entonces ahora nosotros vamos a comenzar con un tópico nuevo. Esto, bueno, en teoría es juego todavía. Y acuérdense que lo que analizamos para el control eran juegos simultáneos, ¿ok? O static games. Entonces ahora lo que vamos a comenzar a ver son juegos extensivos, ¿ok? Todo por el momento también nosotros estábamos viendo cosas con información perfecta, ¿ok? Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco del caso cuando hay información imperfecta, ¿ok? Pero por el momento entonces acá también vamos a tener información perfecta, la única diferencia es que los juegos van a ser extensivos. Entonces, para comenzar, ¿qué es un juego extensivo? Un juego extensivo va a ser una descripción secuencial de las decisiones que toman los jugadores, ¿ok? Entonces, en particular, lo que este modelo nos permite es estudiar conceptos de solución en el caso en que los jugadores pueden decidir acerca de su plan de acción a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, acuérdense que de cierta forma en el Nash Equilibrium, o cuando estábamos viendo juegos estáticos, lo que nosotros asumimos es que antes de comenzar el juego, básicamente los jugadores toman una decisión acerca de la acción o la estrategia que van a tomar. Aquí lo que vamos a suponer es que los jugadores interactúan a través del tiempo, o sea, en varios periodos, y que en cada periodo ellos pueden escoger cuál va a ser la acción que van a tomar, o en cada momento del juego. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ver, ¿ok? Cómo funcionaría el equilibrio de Nash en un escenario donde las decisiones son secuenciales. Y nos vamos a, bueno, les voy a mostrar de por qué el Nash Equilibrium no es un concepto de solución bueno cuando estamos hablando de juegos secuenciales o extensivos. Y vamos a introducir un nuevo concepto de solución que se llama Subgame Perfect Equilibrium. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero lo que voy a hacer es que les voy a presentar qué es un juego extensivo con información perfecta. Después vamos a ver en este juego cuáles serían las estrategias o cómo se define una estrategia y un equilibrio de Nash. Después les voy a presentar qué es un Subgame Perfect Equilibrium, porque este es un concepto de solución nuevo. Y por último vamos a ver una aplicación que es el modelo de Stackelberg. ¿Okay? O sea, básicamente, si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos del modelo de Cournot. En Cournot, la firma escoge la cantidad a producir de forma simultánea. Y aquí vamos a analizar el caso donde el juego es secuencial. O sea, una firma escoge cuánto producir y la otra firma escoge cuánto producir eh, inmediatamente. ¿Ok? Pero hay una que escoge primero. Ya, entonces, como yo les dije, vamos a asumir de que hay información perfecta en el juego para cada jugador. ¿Ok? Eso significa básicamente, estamos asumiendo que cuando a un jugador le toca o es su turno, ellos saben perfectamente qué es lo que pasó anteriormente en el juego. ¿Ok? Esto es importante. Después, si el tiempo alcanza, vamos a ver en el caso cuando esto no es verdad. O sea, puede ser de que yo no observe cuál fue la acción que tomó el jugador anterior, por lo tanto, esto tengo incertidumbre. ¿Ok? Pero aquí por el momento vamos a asumir que ellos saben perfectamente qué es lo que pasó antes y no se les olvida, ¿ok? Si ellos jugaron también no se les va a olvidar su propia jugada. Entonces hay información perfecta. Y por simplicidad, bueno, la forma en que nosotros vamos a definir estos juegos, vamos a definirlo de tal forma en que eh, en cada oportunidad solamente un jugador, no más de dos jugadores van a hacer una elección, ¿ok? Fíjense que los juegos extensivos, depende del libro que ustedes revisen, a veces están definidos de distintas formas. O sea, las definiciones son equivalentes, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay ciertas definiciones donde asumen que en cada parte del juego todos deciden, pero algunos tienen decisiones triviales o vacías, pero se define como que toman una decisión. Aquí nosotros vamos a asumir que cuando le toca jugar a un jugador, van a jugar solamente dos y que las decisiones van a ser relevantes. ¿Ok?
Entonces, formalmente, déjenme presentarles primero cuáles son los elementos formales del juego y después vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, acá en un jugador, acuérdense que en el juego estático, cuando ellos deciden, van a ver un set de jugadores, un set de acciones y preferencias sobre las acciones que nosotros dijimos que se pueden representar por una función de utilidad. ¿Cómo va a ser aquí? Aquí va a ser un poco distinto, ¿ok? Fíjense que primero vamos a tener un set de jugadores, ¿ok? Generalmente finito. Entonces, esto es lo mismo que con el juego estático. Esto vamos a introducir ahora historias. Esto va a ser, es distinto, ¿no? Básicamente lo que hace la historia es que va a indicar cuál fue la acción en que se tomó anteriormente en el juego. Formalmente vamos a tener un set de historias H, ¿ok? Que va a ser una secuencia que puede ser finita o infinita que va a satisfacer las siguientes propiedades. Entonces, primero va a haber una secuencia vacía. Esto, perdón, este bar nothing yo le puse, este básicamente es el inicio del juego, ¿ok? Entonces ahí básicamente, si yo juego primero, no hay una historia anterior, ¿no? Sino que hay una historia inicial que yo le voy a llamar bar nothing, ¿ok? B, vamos a decir que, fíjense que esto va a ser una secuencia de acciones, ¿no? Entonces decimos que si hay una secuencia de acciones acá, que pertenece a la historia, y para cualquier secuencia que es menor, ¿cierto? O sea, más chica, entonces esa también va a pertenecer a la historia, ¿ok? Al set de historia. Y por último, si tenemos una secuencia infinita, fíjense que en algunos casos vamos a tener secuencias infinitas y eso es cuando los juegos son infinitos, cuando el horizonte, ¿ok? Si tenemos una secuencia que sea infinita, va a satisfacer de que si hay algún K que pertenece a la historia, para cualquier para historia, entonces para cualquier L también va a pertenecer a H, ¿ok? Ahora vamos a definir dos tipos de historia. Hay historias que van a ser terminales, ¿ok? O sea, cuando el juego se termina. Entonces, cuando el juego se termina, eso nosotros le vamos a llamar un set especial o un subset especial dentro del set de historias. Entonces, vamos a decir que una historia, ¿ok? Es terminal, puede ser, si es infinita, o si no hay una historia subsecuente, tal que también pertenece a la historia. ¿Ok? Y al set de historias terminales le vamos a denotar como Z. Y esto también es nuevo, vamos a tener una función de jugadores, ¿ok? O sea, básicamente vamos a tener una función que nos va a indicar para cada historia quiénes son los jugadores que les toca jugar, ¿ok? Es decir, tienen que tomar una acción, ¿ok? Y esto va a ser igual que antes, vamos a tener una relación de preferencia, ¿cierto? Pero fíjense que, acuérdense que en el static game la relación de preferencia está definida sobre las acciones, aquí va a estar definida sobre sobre las historias terminales, ¿ok? Entonces, a veces la gente define un extensive game con información perfecta como extra tripleta, ¿ok? Básicamente porque las preferencias no cambian la forma del juego, ¿ok? O sea, el juego de cuánta gente juega, cuáles son las historias, cuáles son las acciones, quién toma las acciones, se puede definir por esto. Las preferencias están solamente definiendo lo que dice, las preferencias de los agentes, ¿ok? Entonces, si las historias son finitas, entonces el juego va a ser finito. Y si la historia más larga es finita, entonces el juego va a tener un horizonte finito. ¿Ok? Después, cuando nosotros empecemos a ver cosas más como profundas de juego extensivo, esto va a ser una relevancia. ¿Ok? Porque ahí vamos a analizar juegos que son infinitos y finitos, con horizonte finito e infinito. Entonces, déjenme presentarle un poco de notación. Fíjense que aquí, supongamos que tenemos una historia H, ¿ok? Que tiene un length K. Entonces, por ejemplo, el par H, A va a ser la historia que tiene length K más 1.
O sea, en particular estamos hablando de la historia que consiste de H y está seguida por la acción A. Y para cualquier set, como yo les decía, esto va a ser la función, del jugador. Entonces, para cada historia no terminal H, esta función va a este PH, le va a tocar jugar algún PH, ¿cierto? Y ellos van a elegir sobre este set A. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo básicamente esto es que dependiendo de la historia, vamos a tener al jugador que le toca jugar y dependiendo de cuál historia estamos, van a ser las acciones que son feasible o posibles para esta persona de tomar. ¿Y cuál va a ser la idea? Básicamente, por ejemplo, como yo les dije, vamos a partir el juego con una historia vacía, ¿cierto? Porque si yo soy la primera que juega, nadie jugó anterior que yo, entonces va a haber una historia inicial. Yo la denoté como, como no un empty set, pero como no historia, ¿ok? Entonces, primero, ¿cómo va a partir el juego? El juego vamos a tener una función, ¿cierto?, que nos va a indicar qué jugador comienza el juego, cuál es el set de acciones posibles sobre el que ese jugador puede escoger. Una vez que ese jugador escoge una acción, supongamos de este, ¿ok? Una acción A0, entonces le va a tocar al jugador A0, ¿cierto? Fíjense que en ese caso A0 sería la historia H. H sería igual a A0. Dado a quién le toca jugar, dada esa historia, ese jugador va a escoger alguna acción de este set, y este set va a y la elección que haya dentro de este set de acciones va a determinar quién juega de nuevo y así sucesivamente. ¿Ok? Esto ya lo dije. Bueno, como usted ya lo mencioné, puede ser de que una historia sea una secuencia infinita de acciones. ¿Ok? Entonces, a forma de ejemplo, para entender mejor, vamos a ver aquí, tratar de identificar cuáles son los jugadores, cuáles son las historias, cuáles son las funciones de los jugadores y las preferencias. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos este juego. Fíjense que en la forma extensiva, en general, los juegos se diagraman de esta forma, ¿ok? En forma de un árbol. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Aquí el jugador 1 es quien comienza el juego. Entonces, fíjense, de cierta forma, esto sería la historia inicial. ¿Ok? El jugador 1 va a comenzar. ¿Qué significan estas ramitas que están acá? Estas ramitas que están acá van a representar las acciones. ¿Ok? En particular, aquí estoy asumiendo de que estos jugador 1 y el jugador 2 quieren dividir un bien y que ese bien no se puede dividir. ¿Ok? Entonces, el jugador 1 puede escoger perdón, van a dividir dos bienes. Entonces, el jugador 1 puede escoger entre tener todo el bien los dos bienes para sí mismo y 0 para el otro. Él puede escoger que los dos obtengan un bien para uno y un bien para otro, o lo puede escoger que los dos bienes los tenga el jugador 2. ¿Ok? En definitiva, fíjense que esto de aquí son las acciones que puede tomar el jugador 1. Bueno, en estricto rigor también podría tomar 0-0, ¿no? Pero supongamos que este es el set de acciones que yo defino factible. Entonces, una vez que el jugador 1 escoge una de estas tres acciones, le va a tocar jugar al jugador 2. ¿Ok? Fíjense que en particular, aquí yo estoy asumiendo que el jugador 2 está escogiendo en los tres escenarios. ¿Ok? O sea, en las tres historias, al jugador 2 le toca escoger. Uno podría suponer que no, ¿no? Que solamente escoge en estos dos casos. En estos dos cosas, en este caso y en este caso. ¿Ok? Pero en este ejemplo particular, vamos a suponer que el jugador 2 escoge en el caso de las tres historias. Y finalmente, esto de aquí, ¿cierto? Va a denotar cuáles son las acciones que puede tomar el jugador 2. Entonces aquí yo supongo que ellos pueden aceptar o decir sí a la forma en que el jugador 1 está proponiendo la división del bien o decir no. ¿Ok? Y acá estoy asumiendo en este ejemplo que el set de acciones es el mismo en los tres casos. Fíjense que aquí una acción y una estrategia es totalmente distinta, que eso generalmente eso no pasa en los juegos estáticos, ¿no? Los juegos estáticos yo siempre hablaba de acción, porque en definitiva quería hacer la distinción en que la acción es lo que realmente se escoge, ¿ok? Hay otros libros que eso también le llaman estrategia, pero la estrategia coincide exactamente con el set de acciones. Aquí la estrategia no necesariamente va a coincidir con un set de acción. Eso lo vamos a ver después. Pero es importante que acá tenemos las acciones. Esto de aquí, lo que estamos diciendo es que la acción puede ser sí o no.
Y por último, acá abajo tenemos los pagos. Entonces, por ejemplo, este pago de aquí está diciendo cuánto va a recibir el jugador 1, que sería este, y cuánto va a recibir el jugador 2, que sería J. Y esto sería en el caso en que el jugador 1 propone la división 2,0, el jugador 2 dice sí. Acá sería, o acá. Este es el pago que recibe el jugador 1, que en ambos casos, y el 2, ambos casos van a recibir 0. Si es que el jugador 1 propone esta división de los bienes y el jugador 2 dice no. ¿Ok? Entonces así son cómo se representan en su mayor, bueno, este es un ejemplo de cómo se representan los juegos extensivos cuando hay secuencialidad. Entonces, vamos a tratar de identificar los elementos de este, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, primero, como decíamos, los jugadores. Bueno, aquí es fácil. Hay dos jugadores, jugador 1 y jugador 2. ¿Qué pasa con las historias? ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay 10 historias posibles. Vamos a empezar por el comienzo, ¿ya? Entonces, primero, como yo les decía, siempre va a haber una historia inicial, que es esta, ¿ok? Bueno, después, cuando veamos juegos con información incompleta, esta historia puede, en la naturaleza vamos a incluir a un tercer jugador, que puede ser la naturaleza, por ejemplo, que yo escojo si es que la naturaleza escoge si hoy día llueve o no llueve, ¿ya? Pero por el momento, la historia inicial siempre va a partir con un jugador aquí, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles historias? Entonces, una posible historia, ¿cierto? Es que el jugador 1 escoja 2 o 0, puede escoger 1 o 1 y 0 y 2, ¿cierto? Entonces hay tres posibles historias. Luego sabemos que le toca al jugador 2 y que el jugador 2 puede escoger entre sí o no, y eso genera más historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta historia de aquí va a ser la historia donde el jugador 1 escoge 2 y 0 y el jugador 2 escoge sí. Esta es donde el jugador 1 escoge 2 y 0 y el jugador 2 escoge no. Y así sucesivamente, ¿no? 1 y 1 sí, 1 y 1 no. Fíjense que estas historias, ustedes podrían pensar, ¿por qué no hacemos la historia completa? ¿No? Pero lo que nosotros necesitamos, bueno, por definición, si esto pertenece, ¿cierto? Si esto pertenece a la historia, ya dijimos que esto también tiene que pertenecer a la historia, ¿no? Y además nosotros tenemos que definir cada jugada del juego, ¿no? Por lo tanto, necesitamos tomar todas las posibles historias hasta ciertos puntos, no hasta el final del juego, sino hasta que le toca a otro jugador, ¿ok? Entonces, por eso nosotros también tenemos que incorporar estas historias de aquí, porque estas historias nos van a decir quién juega a continuación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora vemos cuál sería la función del jugador. Entonces, fíjense que el jugador 1 juega primero después de la historia inicial. ¿Ok? Y el jugador 2, ¿cuándo juega? El jugador juega para la historia 2-0, o sea, si este jugador escoge aquí, juega para la historia 1-1, si el jugador 1 escoge 1-1, para la historia 0-2. ¿Ok? Como yo les decía antes, yo podría suponer, por ejemplo, que si este jugador de aquí no tiene elección, entonces esto no estaría aquí. ¿Ok? No lo usaríamos. Y por último, las preferencias. ¿Ok? Entonces fíjense que, bueno, es obvio que el jugador 1 prefiere ¿cierto? Más que todo. Entonces prefiere la historia 2-0 y sí. Acá después prefiere obviamente, ¿cierto? Que es la historia 1-1 sí. Después después está indiferente entre todas estas, ¿no? Y análogo para el jugador 2. Pero fíjense que aquí, al igual que en los juegos estáticos en general, yo voy a usar funciones de payoff. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que los jugadores tienen preferencia sobre las historias terminales. Fíjense que aquí las preferencias que yo estoy definiendo son sobre las historias terminales. Perdón, eso no lo dije. Estas historias de aquí son las historias terminales. ¿Ok? ¿Por qué son historias terminales? Porque no hay historias que vengan después de estas. Entonces acá el juego se terminó. Ya no hay más que escoger. Entonces las preferencias las vamos a definir sobre los nodos terminales, o las historias terminales, perdón, las historias terminales.
Y vamos a suponer, ¿cierto?, de que va a haber una función de payoff que va a representar esas preferencias. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá, como yo les mencionaba, depende, bueno, ustedes pueden mirar distintos libros y la forma en que se representa o se define un juego extensivo varía. ¿Ok? Una forma que ustedes pueden encontrar en el Mascolel es que se define de que esto es como ¿cómo se dice? Un árbol, ¿ok? Que es un grafo conectado que no tiene ciclo. Y en este caso, cada nodo, ahí se mira como un grafo, ¿no? Entonces esto sería como un nodo, otro nodo y otro nodo. Y cada historia va a corresponder a un nodo y cada par de nodos va a estar conectado, ¿ok? Como les digo, la definición no debería cambiar, son equivalentes. O sea, no es la misma, pero es equivalente. ¿Ok? Entonces, déjenme ahora hablar de las estrategias y el equilibrio de Nash. ¿Ok? Esto es importante porque, como les mencionaba, las estrategias van a ser un poco distintas a como eran en los juegos estáticos. Bueno, en realidad, bien distintas. Entonces, primero, ¿cómo vamos a definir una estrategia? Entonces vamos a decir que la estrategia de un jugador en un juego extensivo es un plan. Generalmente se le llama plan contingente de acciones, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque especifica una acción que se escoge por el jugador para cada historia en que le toca jugar, ¿ok? Entonces, como yo les decía, quizá ustedes en otros libros, si están estudiando, depende del libro que estudien, ¿cierto? Puede ser de que hay, como les decía, hay definiciones donde asumen que todos los jugadores toman una acción, pero a veces las acciones son triviales, o sea, no afectan en nada, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, la secuencia de acciones o el plan, perdón, tiene que ser para cada nodo o para cada punto que le toque jugar. Y acá va a ser solamente cuando a él le toca jugar. ¿Ok? En el otro siempre le toca jugar, pero acá le va a tocar en específicos momentos. ¿Ok? Lo que es importante, ¿cierto?, es que va a ser un plan contingente. ¿Qué significa que un plan contingente? Es que para cada vez que a mí me toca jugar, yo voy a tener una especificación de lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, una estrategia para el jugador y para algún jugador y, ¿cierto? En este juego extensivo con información completa. Fíjense que aquí el juego específico, perdón, el juego extensivo va a especificar el número de jugadores, las historias, la función de jugadores y los payoffs. Va a ser una función que va a asignar una acción en el set AH. Fíjense que este es el set que tienen, que es factible para escoger para cada historia no terminal, ¿cierto? Entonces acuérdense que estas son las historias terminales Z, entonces todas aquellas historias menos las terminales para la cual le toca jugar a ese jugador. ¿Ok? Entonces déjenme mostrarle de nuevo con el ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a identificar cuáles son las estrategias del jugador 1 y del jugador 2. Entonces fíjense que el jugador 1 va a tomar una acción después de la historia inicial Barnafi, ¿no? Que no le quiero decir entry pero vacía, digamos. Y podemos identificar cuál va a ser las estrategias para cada uno de los casos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, solo lo escribí. Bueno, en realidad entonces lo que estamos diciendo aquí es que las estrategias para el jugador 1 son 2-0, 1-1 o 0-2. Básicamente, el set de estrategias es igual al set de acciones. Acá va a estar la sutileza, ¿ok? Para el jugador 2. Entonces, fíjense que el jugador 2 tiene que tomar una acción después de la historia 2-0, ¿cierto? 1-1 y 0-2. Y en cada una de esas historias puede escoger entre dos acciones posibles, ¿ok? Entonces aquí la estrategia va a ser una tripleta. Perdón. Se me quedó pegado. No. Ok. Entonces, aquí la estrategia del jugador 2 va a ser una tripleta. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que va a especificar esta tripleta? Cada A2, B2, C2 van a especificar cuáles son las acciones que se hubiesen escogido después de la historia 2-0, 1-1, 0-2 correspondiente.
Entonces aquí la estrategia, fíjense que va a ser un plan contingente. Ok, por ejemplo, fíjense que aquí, bueno, esto como lo más importante de los juegos extensivos, ¿ok? Esto es súper importante, porque como yo les decía, en los juegos estáticos las estrategias son básicamente las acciones, o si hablamos de estrategias mixtas, va a ser una distribución sobre las acciones. Aquí la estrategia es distinta, no necesariamente es el set de acciones. Entonces, por ejemplo, supongan que para el jugador 2, una estrategia va a especificar qué va a escoger él después de que uno escoge 2-0, qué va a escoger él después de que el jugador 1 escoge 1-1 y qué va a escoger él después de que el jugador 1 escoge 0-2. Entonces, por ejemplo, puede ser sí, sí, sí. Esa es una posible estrategia. Otra podría ser sí, sí, no. ¿Ok? Lo que es importante es que yo hago un plan contingente para cada uno de los escenarios. ¿Ok? Y eso hace sentido, porque esta gente es estratégica, es racional, por lo tanto ellos quieren saber qué es lo que van a hacer en caso de cada uno de los distintos escenarios. ¿Ok? Esto de nuevo, súper importante. Esto es un plan contingente de acciones. Para cada historia yo voy a saber qué voy a hacer. Aunque esa historia no se alcance, pero yo voy a tener un plan para esa historia. ¿Ya? Después les voy a mostrar con un ejemplo, porque hay casos en que no se alcanza esa historia, ¿no? En términos de cuando vemos la solución. Entonces, entonces notar que, bueno, el juego de estrategia, esto creo que ya lo mencioné, que depende solamente de lo, bueno, mayoritariamente está especificado por los jugadores, las historias y quién juega. Y como les dije, con palabras, ¿cierto? Una estrategia va a especificar una acción para el jugador para cada historia en la cual le toca mover. Incluso para historias que si la estrategia se sigue, incluso esto es más fuerte, que si incluso hay cosas que no se van a alcanzar nunca, dado la acción que yo tomé, igual voy a tener un plan para cosas que nunca se van a alcanzar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿ok? Entonces aquí primero tenemos al jugador 1, ¿cierto? Que comienza después de la historia inicial. El 1 escoge entre A y B. Después, si el jugador 1 escoge A, le toca jugar al jugador 2. ¿Ok? Y el jugador 2 puede escoger entre C y D. Si él escoge C, entonces le toca al jugador 1 de nuevo y ahí puede escoger E o F. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que tiene el jugador 1? Entonces, fíjense que el jugador 1 escoge aquí y escoge aquí. ¿Ok? Entonces puede escoger entre acciones A, B y acciones E, F. Ahora queremos saber que dadas esas acciones, cuáles son las posibles estrategias. Entonces fíjense que una posible estrategia es que él escoja A, ¿ok? Y E. Entonces, por ejemplo, estamos en esta estrategia AE. Jugador 1 escoge aquí. Voy a sacar esto mejor. Jugador 1 escoge A en este punto y escoge E en este punto, en este nodo. Entonces tenemos AE, es un posible plan. Otro posible plan, ¿cierto? Puede ser de que yo escoja perdón, que escoja A, pero que aquí escoja F. Entonces mi segundo plan es AF. Y por último, fíjense que aquí también puedo escoger B, pero la forma en que nosotros estamos definiendo una estrategia, ¿cierto? La definición que estamos usando, aunque yo escoja B, si el jugador 1 escoge B, nosotros sabemos que nunca va a alcanzar este nodo, ¿no? Porque para eso tienen que escoger A. Pero de todas formas, la definición nos pide que nosotros especifiquemos cuál va a ser la acción en caso que a él le toque jugar de nuevo. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tenemos dos acciones. Acá tenemos dos estrategias, perdón, que especifican un plan de acción, pero que no se va a alcanzar nunca, ¿no? El segundo componente. Entonces, pongámoslo en verde. ¿Se puede hacer eso? Sí. Entonces, ¿cierto? Tenemos este plan de acción que dice, mira, vas a jugar B cuando te toca, pero de todas formas quiero que me digas qué hubieses jugado si estuvieses acá, E o F. ¿Ok? Esto es súper importante. Entonces, fíjense que acá
Las estrategias tienen que ser todo el plan contingente cuando a ti te toca jugar. Aunque, dada esa misma estrategia, tú nunca vas a alcanzar los nodos las oportunidades que te toque jugar después. De todas formas, tienes que decirme qué hubieses hecho. ¿Ok? Ustedes pueden pensar que uno, básicamente, se va a jugar el juego, antes que se juegue, yo voy a escribir un plan, un código, ¿cierto? De cuáles son las acciones que voy a tomar en cada uno de los casos. Entonces pueden pensar de que estoy tomando las decisiones antes. La diferencia es que estoy permitiendo distintos tipos de opciones dado lo que da el otro, ¿no? Esa es como la parte extensiva, que puedo escoger en cada nodo que me toque jugar qué es lo que voy a hacer. Pero tienen que especificar siempre todo lo que ustedes harían si estuviesen en esa, les tocase jugar como está especificado en el juego original. ¿Ok? Esa es la definición que presentamos anteriormente. Bueno, esto lo escribí aquí básicamente, todo lo que dije, ¿no? Ok. Entonces, nosotros ahora, si no me equivoco, sí, vamos a definir qué es un equilibrio de Nash. ¿Ok? Antes de definir qué es un equilibrio de Nash, vamos a introducir esta función de outcome. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a decir que, supongan que hay un profile de estrategias, S. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? La estrategia sería este, ¿no? Este es el set. Estas son todas las estrategias posibles. Entonces, supongo que tenemos un profile de estrategia, ¿cierto? En el juego extensivo. Vamos a definir como un outcome, ¿ok? Esta función OS, tal que perdón, o sea, todo esto nos va a decir cuál es el nodo terminal, ¿ok? En el que estamos, dado que cada uno de los jugadores sigue la estrategia que está especificada por este S. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que la estrategia del jugador 1 es AE y la estrategia del jugador 2 es C, ¿cierto? Entonces vamos a estar AS. Este va a ser el nodo terminal donde vamos a estar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, supongamos un profile de estrategias donde el jugador 1 juega AE y el jugador 2 juega C, entonces vamos a estar en este nodo terminal, por lo tanto, O sería de esa estrategia que les mencioné va a ser A. ¿Ok? Entonces nos va a decir básicamente en cuál de los nodos terminales estamos parados, si estamos aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Ok? Bueno, fíjense que esto también puede ser infinito. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de algo que se llama juegos repetidos. ¿Ok? Ahí van a haber varios juegos que van a ser infinitos, pero vamos a introducir otras definiciones también. Ok, entonces, ¿cuál va a ser un equilibrio de Nash? Entonces, acuérdense que este va a ser el primer concepto que vamos a introducir. Y después les voy a mostrar de por qué el equilibrio de Nash no es una definición muy buena. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del equilibrio de Nash? Es que básicamente trata como las decisiones fueran hechas una vez y para siempre. ¿Okay? O sea, la gente no tiene la posibilidad de ir interactuando en el momento para ver lo que se escoge. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la definición? Vamos a decir que un equilibrio de Nash en un juego extensivo con información perfecta va a ser un profile de strategy, ¿cierto? S estrella, tal que para cada jugador, ¿cierto? Básicamente esto es lo mismo que vimos antes. Nadie tiene incentivo a desviarse. ¿Ok? Entonces, dado que los otros, tomen un jugador I, ¿cierto? Fijemos un jugador I, fijemos una estrategia S estrella. Entonces, si todos los jugadores, los demás jugadores, están escogiendo o están siguiendo esta estrategia S estrella, entonces tiene que ser que para mí el best response es también jugar S y estrella. ¿Ok? Entonces, básicamente, fíjense que esto le está diciendo también que yo prefiero el nodo terminal o la historia terminal que sigue esta estrategia que el nodo terminal que sigue esta otra estrategia, ¿cierto? Y esto tiene que ser preferido, obviamente, para cualquier otra estrategia. Esa es mi best response y para todos los jugadores. ¿Ok? Fíjense que esto es exactamente la definición del equilibrio de Nash. Lo único es que en vez de estar, esto sería como nuevo, ¿no? Que no estamos definiendo los payoffs sobre las estrategias per se, ¿cierto? Porque ahí eran las acciones, sino que sobre la historia terminal
que las estrategias van a inducir. Entonces, ahora, fíjense que esto es lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces estamos en los juegos extensivos, ¿ok? Estamos definiendo qué es un equilibrio de Nash en un juego extensivo. Lo que voy a hacer ahora es que para encontrar un equilibrio de Nash, o sea, cuando ustedes hacen la mecánica de encontrar el equilibrio de Nash, entonces vamos a definir, vamos a ver cómo yo puedo tomar un juego estático, perdón, extensivo, un juego extensivo, un arbolito, escribirlo como un juego estático, o como un juego, sí, darle una representación de static games, y podemos de hecho encontrar los equilibrios de Nash en este static game sin pérdida de generalidad, van a ser los mismos que aquí. ¿Ok? Entonces es lo que quiero hacer. Lo voy a repetir. Entonces voy a tomar un juego extensivo, les voy a mostrar cómo desde un juego extensivo yo puedo derivar la representación de estática del juego, con static games, con las cajitas que hicimos antes, y yo puedo encontrar el equilibrio de Nash en ese juego estático, en las cajitas, y va a ser equivalente al caso de lo extensivo. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer ahora. Entonces ya sabemos que es un equilibrio de Nash. Como les dije, para encontrar ese equilibrio de Nash, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar los equilibrios de un juego extensivo como un equilibrio de Nash en un juego estático. ¿Ok? Entonces, como definición, supongamos que tenemos un juego estático extensivo con información perfecta de esta forma. ¿Ok? Entonces, equivalentemente, yo puedo representar esto con un juego estático de esta forma. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vimos la definición, esto era A, en realidad, porque la estrategia y las acciones, como le digo, son equivalentes. Entonces, ahora vamos a escribirlo como SI. ¿Ok? En el que cada jugador SI va a ser el plan de estrategias del jugador I. Fíjense que este plan de estrategia va a ser equivalente a las estrategias que nosotros definimos en el juego extensivo. Yo les voy a mostrar con un ejemplo. Y para cada jugador, ¿cierto? Bueno, básicamente estamos diciendo que las preferencias, los payoffs son consistentes, ¿no? O sea, si yo prefiero la historia terminal 1 aquí, tiene que ser que yo prefiero la estrategia que induce a la historia terminal aquí. ¿Ok? O al revés, perdón. Prefiero la estrategia que induce a la historia terminal 1. ¿Ok? Entonces, a forma de ejemplo, lo que vamos a hacer aquí, entonces, mire, tenemos este juego extensivo, ¿ya? Este arbolito. Yo les voy a decir, mira, este arbolito te voy a mostrar cómo hacerlo como una cajita para hacer un juego estático. Una vez que yo hago eso, les voy a decir, mira, ahora puedo encontrar los equilibrios de Nash en la cajita, y ese equilibrio, los equilibrios de Nash eso va a ser sin pérdida de generalidad, porque los equilibrios de Nash que yo encuentro en la cajita son los mismos equilibrios de Nash que yo encontraría en el juego extensivo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, para jugador 1, ¿cierto? Nosotros esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las posibles estrategias? La estrategia es AE, AF, BE, BF, ¿no? Es un plan contingente de todo lo que podría pasar o cuál va a ser la acción que yo tomaría en caso que me toque jugar, aunque no se alcance. De nuevo, aunque yo no alcance a jugar, tengo que especificar qué es lo que haría en ese caso. Y para el jugador hay dos estrategias, ¿cierto? Que serían C y D. Entonces, ustedes se preguntarán. Entonces, fíjense que aquí tenemos las estrategias, ¿no? Esto sería S mayúscula, perdón, el set, ¿cierto? Este set sería este S mayúscula. S de 1 y S de 2. Entonces, yo puedo representar el juego de esta forma. Tengo las estrategias, ¿cierto? Acuérdense que dijimos que estas son todas las estrategias posibles para el jugador 1 y para el jugador 2. Entonces, de esta forma yo puedo escribir este juego en forma estática, o una representación con la cajita. Y más aún, bueno, esto lo hablamos antes, pero ahora voy a hacer un refinamiento, que es importante decirles que, bueno, lo importante es que las estrategias como están definidas desde un principio, es un plan contingente, donde ustedes siempre tienen que saber qué es lo que van a jugar, aunque esa jugada no se alcance. Sin embargo, es como puede ser redundante, ¿no? Entonces uno podría pedir, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar estas estrategias, pero solamente voy a tomar las que son consistentes con lo que se hace después, ¿ok? Entonces, una estrategia reducida, esto es importante, esta no es la estrategia normal,
un caso específico que le vamos a llamar una estrategia reducida para un jugador, nosotros vamos a decir que una estrategia va a ser reducida para cada jugador si es que haya una función, ¿cierto?, que nos especifica que va a depender de la historia. O sea, para cada historia, ¿cierto? Ok, de nuevo. Entonces, vamos a definir una estrategia reducida para cada jugador y como una función FI. So, estamos introduciendo otra función, ¿no? Que el dominio va a ser las historias, ¿cierto? Pero básicamente fíjense que este es el set de historias tal que al jugador I le toca jugar y que se van a satisfacer las siguientes propiedades. Primero, para cada historia H va a asociar una acción, ¿ok? Y para cada historia H, si el dominio de F, perdón, vamos a decir que para cada historia H, tal que a I le toca jugar, la historia va a estar en el dominio de FI, sí, solo sí, o todas las acciones del jugador I se dirigen a FI. Porque, o sea, básicamente que estamos tratando de quitar las redundancias. Porque, por ejemplo, fíjense que aquí lo que pasa es que como B, nosotros ya dijimos que en B, sabemos que si vemos el árbol, el jugador 1 ya no va a jugar más, ¿no? O sea, nunca vamos a alcanzar esto. Pero de todas formas, nosotros estamos especificando qué es lo que va a pasar después. Por lo tanto, estas dos historias son como redundantes, ¿no? Tener las dos, porque son payoff equivalent. No importa lo que yo haga, ¿cierto? Voy a recibir siempre el mismo payoff. Entonces, lo que está diciendo con las estrategias redundantes, ¿cierto? O con las estrategias reducidas, básicamente, es que nosotros podríamos escribir estas dos estrategias como una sola. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz original, ¿cierto? Como yo les decía, estos pagos de aquí estas estrategias son equivalentes, payoff equivalent. Y por lo tanto, nosotros podríamos escribir esta como solo B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la función F1? En el primer caso, la función F1 sería B, ¿no? Se juega B. Acá no estamos especificando qué pasa de la historia sucesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugador I no va a jugar dado esa estrategia. Después tenemos al jugador A, que esto sería lo mismo que antes, ¿no? Entonces, cuando hay bar nothing, esto juegan A, cuando después de la historia C tiene que escoger entre E o F, ¿ok? Fíjense que esto se le llama reducido. Yo quiero ser bien insistente con esto, que como se define la estrategia en forma normal, ustedes siempre tienen que especificar un plan de acción, ¿ok? A veces si ustedes tienen juegos muy grandes o el espacio de estrategia es muy grande y tienen cosas que son redundantes, entonces esta técnica sirve, ¿no? Para borrar o sacar cosas. Si yo quiero probar que algo, un equilibrio, por ejemplo, y el espacio de estrategia que puedo examinar es muy grande, entonces me puedo tratar de eliminar a todas aquellas que son redundantes o que se pueden resumir por una única estrategia. ¿Por qué? Porque son payoff equivalent. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, hacer esta cosa de tomar el arbolito, identificar la estrategia y escribirlo como una caja, ¿cierto? Como un juego estático, eso sin pérdida de generalidad, porque el set de equilibrios de de un juego extensivo va a ser igual al set de Nash equilibria de un juego estático, cuando obviamente el juego extensivo y el juego estático son consistentes, ¿no? O sea, obviamente tienen que ser igual. Mira, incluso si ustedes toman el de estrategia reducida, va a ser equivalente. Bueno, este resultado es importante, como les decía, porque entonces ustedes si quieren, tienen un juego muy grande, muy complejo, pueden reducir cosas y eso sin perder generalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok. Entonces ahora déjenme mostrarles dos ejemplos de un equilibrio de Nash. Y vamos a ver de por qué este equilibrio de Nash es como raro. ¿Ok? Entonces, tomemos este juego. Fíjense que este es un juego nuevo. Tenemos el jugador 1 que puede escoger entre A o B. Tenemos el jugador 2 que puede escoger entre L o R. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a escribirlo como un juego estático. Entonces, fíjense que aquí el set de estrategias es exactamente A, B y L, R. Si el 2
jugador 2 jugar aquí de nuevo, no, eso no sería verdad, ¿no? Tendríamos que coger LL para cada historia. LR, RL, RR. Pero acá juega solamente una vez, ¿no? Y vamos a poner los payoffs. Entonces, fíjense que aquí, acá dice que hay dos equilibrios de Nash. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que para encontrar los equilibrios de Nash, tenemos que identificar los best response, ¿cierto? Entonces, best response aquí, best response, y aquí este indiferente. Entonces, fíjense que sí, efectivamente, hay dos equilibrios de Nash, ¿cierto? Uno AR y el otro BL. Pero hay uno que hace más sentido, ¿no? Porque fíjense que para el jugador 1, esto es 2 y esto es 1, ¿no? Por lo tanto, el jugador 2, perdón, el jugador 1, prefiere este equilibrio mucho más y él es el que juega primero, ¿no? O sea, ¿por qué él jugaría B? Eso es como el raciocinio, ¿no? Si él escoge A, él sabe que la mejor respuesta para el jugador 2 es escoger R, ¿no? Entonces sabe que va a recibir este payoff. Entonces, ¿por qué BL sería un equilibrio de Nash? ¿Cierto? Es como raro. ¿Por qué sería un outcome? O sea, en realidad no. Es un equilibrio de Nash. So, la pregunta es, ¿por qué hace sentido que nosotros observemos ese outcome? ¿No? Entonces, fíjense que básicamente lo que estamos diciendo aquí, uno podría pensar de que cuál es el raciocinio de por qué BL se sostiene como un equilibrio de Nash. Básicamente se sostiene como un equilibrio de Nash porque está especificando de que el jugador 2 está como haciendo un threat, una amenaza al jugador 1, diciendo que si él juega A, ¿cierto? Porque fíjense que esto está diciendo que si él juega A, entonces va a jugar L, ¿cierto? Que no tiene mucho sentido porque L no es mejor respuesta, ¿no? Claro, estaría mejor jugando R. Entonces, nosotros la definición de este nuevo concepto de solución que yo les mencionaba, que se llama el Subgame Perfect Equilibrium, va a eliminar este tipo de equilibrio BL. ¿Ok? Porque es un equilibrio, como les mencionaba, que no hace sentido. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo mismo con este ejemplo que les he mostrado siempre, ¿no? Entonces tenemos este donde se está tratando de dividir o se está tratando de llegar a un acuerdo de cómo se va a dividir estos dos bienes, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia, perdón, la representación estática de esto? Va a ser esta, ¿no? Porque fíjense, como yo les mencioné anteriormente, la estrategia del jugador, primero partamos por jugador 1, perdón. El jugador 1 va a escoger entre 2-0, 1-1 o 0-2, ¿cierto? Eso es simple. Entonces acá van a tener las acciones que puede tomar el jugador 2, la estrategia, perdón. ¿Qué pasa con el jugador 2? Con el jugador 2 esto es un poco más sutil, ¿no? Porque el jugador 2 tiene que escoger qué es lo que va a hacer después de cada historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener un plan contingente. Mira, si este tipo escoge 2-0, yo voy a escoger sí. Si este tipo escoge 1-1, yo voy a escoger no. Si este tipo escoge 0-2, yo voy a decir no. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Tengo que tener un plan de acción o especificar un plan de acción para todo lo que puede pasar. Entonces aquí, la estrategia o una estrategia en particular va a ser una tripleta, ¿cierto? Que especifica acción después de 2-0, una acción después de 1-1 y una acción después de 0-2. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí la matriz es un poco más grande porque estamos considerando todas las posibles estrategias que van a tomar. ¿Ok? Y acá después yo les pongo el payoff. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, mira, si se coge 2-0 y el plan de acción es sí, 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 ¿cierto? Entonces 2-0 y es sí, 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 pero yo sé que es 2-0, ¿no? Entonces yo sé que este va a ser el payoff. Entonces cada una de estas estrategias, fíjense que les va a inducir a distintos nodos terminales. ¿Ok? Y si ustedes hacen esto, ¿cierto? Entonces nosotros supongamos que hacemos todo esto. Bueno, le voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, este. Este de aquí, ¿cierto? Está diciendo que el jugador 1 juega 1-1 y en la estrategia es sí, no, sí, ¿cierto? Básicamente el del medio, que es el 1-1, está diciendo que no. Entonces, el 1 escoge 1-1, acá dice no, por lo tanto es 0-0. ¿Ok? Y así sucesivamente. Como les digo, esto les va a inducir cuál es el nodo terminal donde está, el conjunto de estas dos estrategias, ¿no? Entonces, ahora
identifiquemos los equilibrios de Nash. Fíjense que aquí vamos a identificar siempre las mejores respuestas, ¿cierto? Las mejores respuestas. Y, bueno, aquí todo es mejor respuesta, ¿cierto? Porque fíjense que aquí el tipo ofrece 0 al jugador 2, independiente si el jugador dice sí o no, va a recibir 0. ¿Ok? Y después para el 1, quizá había traído marcado ya. Estos son mejor respuestas, ¿cierto? En realidad el último no importa mucho porque no hay best response, ¿cierto? Está dominado. Está weakly dominated, ¿no? Ya. Entonces fíjense que aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltaron, podría ser 9, perdón. ¿Por qué? No, eso es 0. Perdón, porque esto también es Nash. Perdona. Ok, estos están diferentes entre todos estos, ¿no? También me equivoqué. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, la cosa, fíjense que acá tenemos mucha multiplicidad, ¿no? Tenemos 9 equilibrios de Nash y algunos que no hacen sentido porque, si ustedes se fijan, nosotros como deberíamos pensar de que el jugador 1 está en ventaja, ¿no? O sea, él debería escoger qué hace con toda la torta. Entonces, lo que vamos a hacer con los juegos, ahora les voy a introducir qué es un Subgame Perfect Equilibrium y vamos a ver por qué, cuáles son los equilibrios de Nash que encontramos ahora que sobreviven y que también son Subgame Perfect. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, fíjense que para darles una idea, mire, les voy a dar una idea de más o menos cómo funciona y después vamos a ver la definición. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del Subgame Perfect? La idea, ¿cierto? Primero, fíjense que lo que vamos a introducir es una forma, o de cierta forma se puede pensar como un algoritmo también, para resolver un juego. Entonces, primero lo que es bien conocido Subgame Perfect Equilibrium es que nosotros vamos a, resolver el juego de forma de backward induction, por atrás. En el sentido de que vamos a decir, mira, ¿cuál va a ser? Supongan que yo juego primero, yo soy el 1, ¿ya? Y ustedes, antes de escoger su acción, van a tratar de entender qué es lo que va a escoger el 2. Entonces, entre comillas, lo que vamos a asumir es que el jugador 1 va a resolver qué es lo que va a hacer el jugador 2, y una vez que sabe qué es lo que hace el jugador 2, va a escoger su acción. ¿Ok? Entonces, el juego es muy largo y hay mucha gente que está resolviendo, ¿cierto? Siempre vamos a asumir que la gente está resolviendo desde el final del juego hacia adelante. ¿Ok? Esa va a ser la idea. Y como vamos a hacer esa forma de solución, ¿cierto? Vamos a mirar el final del juego, ver qué es lo que está haciendo la gente y vamos a empezar a retroceder, a retroceder, a retroceder. Eso se llama backward induction. Y para hacer eso, lo que vamos a definir son subgames. ¿Ok? Porque fíjense que vamos a tener juegos grandes, pero nosotros queremos ver, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, el jugador 1, antes de escoger, quiere ver qué va a hacer este tipo jugador 2 aquí, qué va a hacer el jugador 2 aquí, qué va a hacer el jugador 2 allá. Por lo tanto, nosotros vamos a definir el concepto de subgames, que vamos a ver en esta pequeña parte del árbol qué es lo que va a pasar, en esta otra parte qué va a pasar, en esta otra qué va a pasar. ¿Ok? Esa es como la idea general. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a partir definiendo qué es un juego, un subjuego. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que un subjuego de un juego extensivo, entonces supongamos que tenemos un juego extensivo con información perfecta. Tenemos este juego. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál va a ser el subjuego después de la historia H. Por ejemplo, como les decía aquí, después que el jugador 1 escoge 2-0, esa es la historia, este es el subjuego. Si este escoge 1-1, este es el subjuego. ¿Ok? Entonces, después de cada historia, vamos a definir este subjuego. ¿Ok? Básicamente es cómo es el juego después de la historia H.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que satisfacer aquí, cierto? Fíjense que acá, dada la historia H, va a condicionar cuáles son las historias, obviamente, ¿cierto? Porque ya no tenemos el set completo, sino que es condicionar la historia H, cuál es la historia después, a el set de las funciones, ¿no? O sea, en estricto rigor estas funciones deberían ser lo mismo, ¿no? Pero solamente que el set, o de las funciones que vamos a ver son menos, porque están condicionadas en la historia, y las preferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Tiene que ser el caso de que las historias en este subjuego, ¿cierto? Desde la historia H, tiene que ser que el set de las secuencias de acciones de H' tienen que pertenecer a la historia. ¿Ok? A mí esto hace sentido, ¿cierto? Porque básicamente esto va a ser como un subset de esto. Y pH está definido, ¿cierto? De tal forma que es consistente con la función de juego, ¿cierto? Y las preferencias no pueden cambiar. Entonces es lo mismo, las preferencias son las mismas. Entonces, como un ejemplo, ¿cuál sería? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros, en el juego que estábamos viendo, ¿cierto? Que tenemos al jugador 1 que puede escoger entre A o B, el jugador 2 que puede escoger entre L o R, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuáles son los subjuegos? Fíjense que el primer subjuego es el subjuego que sigue de la historia inicial, ¿no? Porque fíjense que esto es para las historias. Entonces, el primer subjuego es el juego en sí mismo. Esto es importante también, la gente se confunde con esto, pero el juego siempre es un subjuego, ¿ok? Es como redundante. Entonces, obviamente, un juego tiene que tener por lo menos un subjuego, que es el juego en sí mismo, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí, ¿cierto? El primer subjuego va a ser el juego en sí mismo, que es el juego que sigue después de la historia inicial. O sea, todo esto es el subjuego. Y acá va a haber otro subjuego, ¿cierto? Este subjuego de aquí, que es el que sigue después de la historia A. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos subjuegos. ¿Qué va a pasar en el ejemplo que vimos anteriormente? Aquí vamos a tener 4 subjuegos. Entonces, de nuevo, primero tenemos el subjuego que parte con la historia inicial. Entonces, el juego en sí mismo es siempre un subjuego. Después, ¿cierto? Tenemos un subjuego que viene después de la historia 2,0. Tenemos otro subjuego que viene de la historia 1,1. Y por último, tenemos el subjuego que viene de la historia 0,2. Entonces, en total aquí vamos a tener 4 subjuegos. ¿Ok? Esto es súper importante porque vamos a usar estos subjuegos para definir lo que es un subgame perfect equilibrio. ¿Ok? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que ustedes van a definir subjuegos después de cada historia. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer como una idea del subgame perfect equilibrio? Entonces, la noción de este equilibrio, ¿cierto?, va a requerir de que las acciones de los jugadores sean óptimas, pero sean óptimas para cada estrategia después de cada historia. Esta va a ser de hecho, esta frasecita de aquí es la gran diferencia con el Nash equilibrio. Que aquí siempre lo que yo decido tiene que ser óptimo. Tiene que ser óptimo dado lo que hizo el otro. ¿Ok? Entonces, dado esta pequeña frasecita de aquí, vamos a darnos cuenta y les voy a mostrar por qué algunos Nash equilibrio que vimos antes no van a ser subgame perfect. ¿Ok? Y básicamente, como un poco de notación, ¿cierto? Acuérdense que estábamos usando estas outcome, ¿cómo se dice? Un outcome function, que nos dice cuál es el nodo terminal que vamos a terminar, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una estrategia SI y una historia H en un juego extensivo. Entonces, SI dado H va a denotar la estrategia SI que induce este juego, ¿sí? Y esto va a ser el outcome function, ¿cierto? Básicamente en qué nodo terminal vamos a estar dado la historia H. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de un subgame perfect, equilibrio?
Entonces vamos a decir que un Subgame Perfect Equilibrium de un juego extensivo, de nuevo, ¿cierto? Va a ser un profile de estrategias S estrella, tal que para cada jugador y para cada nodo, esto también. Esto, ¿cierto? Es lo que hace casi todo. Porque fíjense que en el otro caso, hasta aquí era lo mismo. ¿Qué es lo que estamos agregando? Estamos agregando que en cada nodo no terminal, aunque a ese jugador le toca jugar, tiene que ser el caso de que él prefiere esa estrategia. ¿Ok? Bueno, aquí debería ser, lo voy a cambiar, voy a subir de nuevo, como debería ser como con utilidad también, pero la idea es que estamos diciendo que el nodo terminal, si todos los otros jugadores, esto también es muy Nash, ¿no? Si todos los otros jugadores están escogiendo esta estrategia S estrella, entonces yo prefiero jugar la estrategia S estrella también, es mi best response, ¿no? Porque yo prefiero ese nodo terminal. Prefiero eso sobre cualquier SI, ¿cierto? Pero eso tiene que ser verdad para cada nodo no terminal. ¿Ok? Equivalentemente, entonces podemos decir que un Subgame Perfect Equilibrium, que esta estrategia es un Subgame Perfect Equilibrium, si para cada historia la estrategia profile, bueno, es como la estrategia que está inducida por ¿no? Por la historia. Va a ser un Nash Equilibrium del Subgame. Entonces les voy a mostrar como, con un ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a tener un Subgame Perfect Equilibrium. Nosotros ya vimos en la parte anterior que el juego se puede representar de esta forma estática, ¿cierto? Encontramos y dijimos que estos dos son equilibrios de Nash, pero yo les comentaba que un equilibrio de Nash no hace sentido, ¿cierto? Que es este. Porque básicamente este tipo está, acá están diciendo que este tipo va a jugar L, y que no tiene sentido porque él está mejor con R. Bueno, en realidad ese es todo el argumento, ¿no? ¿Por qué? Primero, bueno, esto lo he hecho por parte, pero bueno. Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a identificar paso uno, identificar los subgames, ¿ok? Entonces, de nuevo, el juego en sí mismo es el primer subgame, o es el subgame que viene de la historia inicial. Y después tenemos un segundo subgame, ¿cierto? Que depende, que parte con el jugador 2. Entonces, como yo les decía, en Subgame Perfect Equilibrium, nosotros siempre partimos para mirar el juego desde el final, ¿ok? Entonces, lo que queremos ver es el jugador 1, antes de escoger qué es lo que va a hacer él, quiere saber qué va a hacer el jugador 2 en este subgame, ¿ok? Entonces, fíjense que el jugador 2, si él escoge L o escoge R, prefiere R, ¿no? Si él es racional, maximiza utilidad, bla, que eso es lo que siempre nosotros asumimos. Entonces, en este subgame, nosotros sabemos que el jugador 2 va a escoger R. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el jugador 1? El jugador 1 puede escoger A o puede escoger B, ¿cierto? Si escoge B, va a recibir 1, pero si escoge A, va a recibir 2. ¿Por qué? Porque sabe que el jugador 2 va a jugar R. Por lo tanto, él va a escoger A, ¿no? Porque tiene mayor payoff. Por lo tanto, el único Subgame Perfect Equilibrium aquí es AR. ¿Por qué BL no es subgame perfect? Porque fíjense que acá nosotros pedimos racionalidad en cada subgame, en cada historia, después de cada historia. Y este Nash Equilibrium de aquí está diciendo de que el jugador 2 va a escoger L. Y eso no es racional. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que si el jugador 2 llega a este subgame, él va a escoger R y nunca va a escoger L. Entonces, como nosotros estamos pidiendo, lo que estamos agregando, ¿cierto? Es el hecho de que en cada subgame o después de cada historia, los jugadores estén tomando decisiones óptimas. Y ese requerimiento es lo que hace que este Nash Equilibrio no sea subgame perfect. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el último ejemplo. Si voy a quedar aquí. Veamos un último ejemplo. Entonces, fíjense que estoy repitiendo siempre los mismos ejemplos, ¿ok? Entonces aquí, de nuevo, tenemos esta gente que quiere repartirse dos bienes, acciones, estrategias, bla, bla. Nosotros ya encontramos que este juego tiene 9 equilibrios de Nash. Y ahora la pregunta es, ¿son estos equilibrios todos, perdón,
¿Son todos estos equilibrios subgame perfect? No sabemos, ¿no? Entonces, de nuevo, voy a hacer la misma lógica. Fíjense que primero vamos a identificar los subgames. El primer subgame que vamos a identificar, ¿cierto? Es el subgame que parte con la historia inicial, que es el juego en sí mismo. Después, ¿cierto? Dijimos que hay 3 subgames, uno aquí y uno aquí. En los 3 juega el jugador 2, ¿ok? Ok, fíjense que aquí es un poco más sutil. Entonces, nosotros dijimos que la estrategia siempre nos va a especificar qué se juega aquí, qué se juega aquí, qué se juega acá, ¿ok? Entonces, primero lo que voy a identificar, voy a resolver el juego por backward induction. Voy a ir al final del juego, o sea, el jugador 1, antes de escoger su acción, quiere saber qué va a hacer el jugador 2. Entonces, fíjense que si estamos en este subjuego, el jugador 2 está indiferente entre escoger sí o no. Si el jugador 2 está en está indiferente entre escoger, perdón, no está indiferente, prefiere estrictamente sí. Si está en este subjuego, entonces el jugador 1 prefiere, perdón, el jugador 2. El jugador, acá, jugador 2 está indiferente aquí, jugador 2 prefiere sí y el jugador 2 prefiere sí. ¿Ok? Entonces, por backward induction, nosotros ya sabemos que el jugador 2 va a jugar sí aquí, va a jugar sí aquí, y acá está indiferente entre sí y no. ¿Ok? Entonces, ahora que yo soy el jugador 1, ¿qué es lo que voy a escoger? Y fíjense que aquí van a existir 2 equilibrios de Nash básicamente por las estrategias contingentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el jugador 2 puede tomar 2 estrategias, ¿no? Jugar sí, 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 ¿cierto? Porque son best response. O jugar no, sí, sí. Entonces fíjense que lo único cambio sutil que hay aquí es lo que pasa en este. ¿Por qué? Por la indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el jugador 1? Entonces el jugador 1 dice, mira, si este tipo escogí esta estrategia, sí, 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 entonces yo voy a escoger 2-0. Y si el jugador 2 escoge no, sí, sí, entonces yo prefiero jugar 1-1. ¿Ok? Entonces fíjense que de los 9 Nash Equilibria, solamente encontramos de los 9 Nash Equilibria, nosotros decimos que solamente 2 son subgame perfect. ¿Ok? Fíjense que acá también esto les demuestra que un subgame perfect no es necesariamente único, ¿cierto? El subgame perfect va a tener esa propiedad similar a del Nash Equilibria, la unicidad. No necesariamente son únicos, ¿ok? Lo que sí es importante es darse cuenta que un subgame perfect equilibria necesariamente tiene que ser Nash. Que es bonito, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan, el subgame perfect equilibrium es una forma de refinamiento. Entonces yo tomo los equilibrios de Nash y en realidad digo, mira, ¿sabes qué? Está este componente secuencial donde la gente toma decisiones a través del tiempo. ¿Es el Nash suficiente para predecir el outcome del juego? Y si no, ¿por qué algunos no son consistentes? ¿O por qué algunos sí son consistentes? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Un subgame perfect es siempre un Nash. ¿Ok? No necesariamente único. Y hoy día voy a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a ver un poco de la existencia, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, bueno, lo vamos a ver el miércoles. Y después vamos a ver la aplicación, ¿ok? Entonces hoy día vamos a quedar hasta aquí. No sé si alguien tiene dudas. Si alguien tiene dudas del control, me envían un mail, ¿ok? Porque yo revisé los controles y hice unas notitas, si quieren saber cuál fue el error, pero las hice en la prueba, ¿no? En los controles. Y les subí la pauta también para que vean en qué se equivocaron y todo eso, ¿ok? Entonces quedamos hasta aquí, que estén bien, cuídense, nos vemos el miércoles. Chao, Diana. Chao, chao.